La Asamblea Legislativa de El Salvador, mayoritariamente oficialista, destituyó a todos los jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Las destituciones de los miembros del Poder Judicial generan alarma por la concentración de poder que estaría ejerciendo el presidente Nayib Bukele. Siguen las protestas en Colombia en contra del proyecto de ley de reforma tributaria, principal foco de descontento ciudadano, y aunque las manifestaciones han tenido un carácter masivo y mayoritariamente pacífico, se han registrado incidentes violentos y de choques con la policía. El presidente anunció que se apoyarán a fuerzas militares para controlar la situación. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció un aumento en el salario mínimo. La medida eleva el sueldo a $2.5 al mes, un valor que no alcanza ni para un kilo de carne en un país con una hiperinflación que agobia a los venezolanos en su día a día. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto saludarlos. Comenzamos en El Salvador, donde el nuevo Congreso de ese país, dominado por los aliados del presidente Nayib Bukele y que tomó posesión ayer sábado, destituyó a los jueces enfrentados con el gobernante y también al fiscal general. Una decisión considerada por la comunidad internacional como un intento de concentrar el poder en el mandatario. La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados salientes de haber emitido sentencias arbitrarias. Veamos el informe de Mar Romero Sala. Con 64 votos a favor, 19 en contra, 1 ausente, queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados. La Asamblea Legislativa de El Salvador dejó claro que apoya al presidente Nayib Bukele. En su primera sesión plenaria, el Parlamento ostentó su mayoría para destituir a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general del país. Unos funcionarios que habían protagonizado encontronazos con Bukele por sus investigaciones sobre el gobierno y su gestión. Es evidente que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. El presidente Bukele justificó que es una decisión que emana de la ciudadanía, cuyos votos le dieron la mayoría en el Congreso. Minutos después del anuncio, el alto tribunal declaró como inconstitucional sus propias destituciones, argumentando que pone en peligro el equilibrio de poderes en el país y creando un duelo de legitimidades entre los magistrados de un lado y el gobierno y el legislativo del otro. La decisión causó revuelo dentro y fuera de las fronteras salvadoreñas. La oposición y los gremios empresariales lo tacharon de golpe de Estado, igual que el director de Human Rights Watch, quien opina que el golpe al Estado de Derecho es total. Además, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos se pronunciaron en contra de la destitución de los jueces y le recordaron a Bukele que la buena relación entre ambos países está supeditada a que respete la separación de poderes. Colombia cumplió su cuarto día de protestas en contra del proyecto de ley de reforma tributaria, principal foco de descontento ciudadano, y aunque las manifestaciones han tenido un carácter masivo y mayoritariamente pacífico, se han registrado incidentes violentos y de choques con la policía. Justamente el presidente Iván Duque anunció anoche que se apoyará en las fuerzas militares para que salgan a las calles donde ha habido más focos de violencia. La medida se mantendrá, según el mandatario, hasta que cesen los hechos de grave alteración de orden público. Conforme a la política marco de convivencia y seguridad ciudadana, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos, donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población. La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley y se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público.
Y es que solo en Cali, en el suroccidente de Colombia, una de las ciudades más sacudidas por las protestas, la Red de Derechos Humanos llamada Francisco Isaías informó haber recibido la denuncia de 14 personas asesinadas por disparos policiales, cuando el Ministerio de Defensa solo constató un fallecimiento en la mañana del 1 de mayo. Otros abusos ya han sido reportados por otros grupos. Más temprano, nuestro enviado especial Luis Muñoz nos envió el siguiente informe desde Cali. Tras más de 7 horas de espera en el aeropuerto para poder acceder a la ciudad de Cali, la cual ha tenido durante toda la jornada sus accesos cerrados, la imagen que nos hemos encontrado al entrar es la de una situación de después de una batalla. Una imagen que puede dar titulares, pero sin embargo dista de la realidad, ya que la mayoría de marchas en Colombia han sido de carácter pacífico. Un pacifismo que precisamente no es el que las organizaciones sociales recogen de la actividad de la fuerza policial. Y es que 97 organizaciones sociales han denunciado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos abusos, entre los que estarían muertes y también llegarían a haber abusos sexuales. Y es que desde que empezó el miércoles el paro nacional de Colombia contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, cada vez hay reportadas más muertes y algunas organizaciones contarían hasta decenas. La respuesta del gobierno a estas protestas ha sido el anuncio del sábado 1 de mayo del gobierno de Iván Duque de militarizar las ciudades que presenten más desmanes, en colaboración con gobernaciones y alcaldías. Sin embargo, esto no ha gustado a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien ha avisado del peligro de poner a la fuerza pública, al ejército en este caso, en las calles. Y el gobierno de la vecina Venezuela aumentó el salario mínimo en casi un 300%, con el incremento del salario queda en $2.5 al mes. En un país con una hiperinflación extrema, el sueldo mínimo no alcanza ni para un kilo de carne, que puede costar alrededor de $3.75 en una economía dolarizada. Un cartón de huevos, por ejemplo, vale 11 millones de bolívares, lo mismo que un kilo de queso. Con un bono de alimentación de 3 millones de bolívares, el ingreso mínimo en moneda local quedaría en 10 millones. Me he propuesto la meta que el año 2021 nosotros vamos a recuperar al más alto nivel el salario mínimo, el salario social, el salario integral, todas las contrataciones colectivas y la vida de la clase obrera venezolana. Me lo he propuesto como meta de vida. Por mi sangre, por mi espíritu, por mi alma lo voy a lograr y lo tenemos que lograr, compañeros. En Perú se realizó el primer debate de los candidatos a la presidencia. Pedro Castillo, del partido de extrema izquierda, y Keiko Fujimori, que representa a la derecha autoritaria, compitieron en el populismo en su primer encuentro de cara a la segunda vuelta, que será el 6 de junio. El encuentro, realizado en un pequeño pueblo de los Andes, estuvo marcado también por la demagogia y la xenofobia y reforzó la contraposición de ideas que tienen ambos candidatos sobre el futuro de Perú, especialmente sobre la continuidad del modelo económico liberal que se ha mantenido desde el expresidente Fujimori, padre de la actual candidata. India registró este domingo un nuevo récord en el número de muertes diarias por coronavirus, con más de 3.689, después de que ayer el número de casos superará por primera vez la barrera de los 400.000 contagios en solo una jornada. Con 215.000 decesos en total desde el inicio de la pandemia, India es el cuarto país con más muertes, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y México. Durante las últimas horas llegaron nuevas ayudas de suministros médicos procedentes de Francia, Alemania, Uzbekistán, Estados Unidos y Bélgica, mientras la nación trata de hacer frente al peor momento de esta crisis sanitaria. En contraste con lo que sucede en casi todo el mundo, miles de ciudadanos chinos visitan por estos días lugares turísticos como la emblemática muralla china, a propósito de los 5 días de licencia del 1 de mayo. En Bandaling, una de las secciones de la Gran Muralla, una enorme multitud recorrió los caminos de piedra sin pensar en la distancia social. Las autoridades redujeron el aforo al 75%, al tiempo que extendieron los horarios en un intento por evitar aglomeraciones. Y la nave de SpaceX regresa a la Tierra exitosamente. La cápsula, que transportaba a 4 astronautas de la primera misión a la Estación Espacial Internacional, aterrizó en horas de la madrugada en las costas de Panama City, en Florida, Estados Unidos.
para recuperar esta nave y a la tripulación tras su misión de 6 meses a bordo de esta Estación Espacial Internacional. Se desplegaron barcos en la zona en el sureste de Estados Unidos. La tripulación informó que se encontraba en buen estado, según informó la NASA. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros. Buen día para todos y feliz domingo. France 24 en español sigue creciendo. Desde julio de 2020,